Dios bendiga a la amada iglesia, a cada una de las personas que ven y comparten este mensaje. Te saludo con fuerte abrazo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Iniciamos el devocional Dios con nosotros, el número 6, y para aquello nos ubicamos en Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Leemos las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo, con la comunión de su Santo y bendito Espíritu. Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamientos. Vemos que Dios aquí nos hace una exhortación, un llamado, nos dice, acuérdate, significa que nos hemos olvidado de nuestro Creador. Y cuando nos olvidamos, las obras que hacemos van en contra de su voluntad. Contra Él es nuestro pecado. Y nos dice, acuérdate de tu Creador, para que tú y yo tengamos conocimiento que somos creados por Dios. Dios es soberano, santo, justo, de amor, de misericordia, juicio, un Dios de ira. Dios que pagará a cada uno conforme sus obras que hizo mientras estaba vivo aquí en la tierra. Y nos dice, acuérdate de tu Creador. En el libro de Génesis capítulo 1, Dios se presenta al mundo y vemos la creación donde Dios crea al universo con su fuerza y el poder de su palabra, crea todo. Y en el verso 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos creación de Dios. No venimos de la teoría de la evolución ni de ninguna otras teorías que pululan por el aire. Somos creados por un Dios santo, justo. Pero nos dice más, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Determina días. Según las Naciones Unidas, la juventud empieza desde los 15 a los 24 años. Y esa es la edad donde tú decides tomar las decisiones que marcarán el resto de tus días. Entras a los 18 años, ya te independizas, estudias la U y ya determinas qué va a hacer en el futuro, se dice secularmente. Esa es esa edad donde Dios nos dice, acuérdate de tu Creador. ¿Por qué? Porque la decisión que tomes en esa edad va a determinar el resto de tus días. En esa edad hasta nos casamos y eso marcará el resto de nuestros días. Vemos que en esa edad de 15 a 24 años vemos que muchas personas a veces erramos y tomamos decisiones y nos llevan al fracaso y después llevamos la afrenta. Vemos que en esa edad muchas niñas salen embarazadas a los 14, 15 años y llevan la afrenta por no tomar una decisión correcta o no oír un consejo. Y Dios nos está señalando este consejo, que nos acordemos de Él. Si nos acordamos de Dios, vamos a reconocer su justicia y vamos a reconocer nuestro pecado contra Él y vamos a venir a arrepentimientos en Cristo Jesús. Vemos acá en el libro de Salmos capítulo 119, 55, el salmista dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. Mire que meditando se acordó de Dios y guardé tu ley. Al acordarse, reconoce quién es Dios. Eso lo impulsa a guardar su ley, a obedecer su palabra. Por eso es que Dios nos dice, acuérdate de tu Creador. Vamos a darnos cuenta que es un Dios santo, justo, y vamos a reconocer nuestro error contra Él y vamos a arrepentirnos. Vamos a tratar de caminar en sus caminos, hacer su voluntad. Pero nos dice en los días de tu juventud y añade más, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Vemos que hay determinado ahí muchos eventos en los cuales
vamos a estar involucrados. Y si no estamos caminando con Dios, el, el efecto va a ser gravísimo, porque eso nos puede llevar a una muerte física, y espiritualmente estaría muerta aquella persona sin Cristo, no por la maldad que se prolifera en aquellos días. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Hace unos años atrás, 2021, en un trabajo aquí en el puerto principal, un compañero decía, la maldad se empezó a incrementar aquí en el puerto principal, y este decía, está muy marcada la violencia, la maldad, se acelera cada día, dice, y el Guayaquil ya no se puede vivir, decía este compañero, decía, me voy a vivir a Esmeralda. Y vemos que en Esmeralda la situación está peor. Vemos que estos son los años en los cuales la gente dice, no me siento contento aquí, me voy a vivir a otro estado, a otro distrito. Vemos la migración, ¿no? Cómo nuestra nación ha batido récord en estos últimos años migrando a los Estados Unidos. Y vemos que en todas las naciones está pasando lo mismo. O sea, estos son los días malos y los años en los cuales la gente no se siente contenta en ningún lugar. Por eso es que tenemos que ampararnos en Dios y confiar en su palabra y en Él esperar. En Cristo está nuestra recompensa, en Él está nuestra seguridad. Él es nuestro Salvador. Y nos dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamientos. Pero vemos aquí un llamado a los jóvenes. Pero vemos en Proverbio capítulo 22, verso 6, que Dios también da instrucciones a los padres para los niños. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vemos que según la Organización Mundial de la Salud, la niñez empieza desde los 6 a los 11 años. Y Dios nos está diciendo de instruirnos, de enseñarle la palabra de Dios, porque estos van a crecer y el día de mañana van a ser conforme el camino que han aprendido. Si les enseñamos la palabra de Dios conforme a las obras de Dios, van a caminar. Pero si no los instruimos, vamos a cosechar lo que estamos viendo ahorita. Ahora todos tenemos conocimiento que desde los colegios, por las noticias lo podemos ver, los niños de 11 años ya están en bandas narcocriminales, y todo lo que se disputa en los territorios son jóvenes, menores de edad. No vemos que no ha habido una instrucción. Antes en el sistema fiscal se enseñaba la palabra de Dios. Vemos que los diferentes de las diferentes autoridades de gobierno hacen esfuerzo para contrarrestar la violencia, tratar de incluir a los jóvenes en programas para que estos no tomen malas decisiones. Pero en ninguna de esas instrucciones vemos que se acuerdan de enseñar la palabra de Dios, para que estos tengan temor de Dios y tengan conocimiento de lo bueno y de lo malo, y caminen conforme a la voluntad de Dios. Vemos que estos, si no los instruimos en sus caminos, vemos que sus obras van a ir en contra de la voluntad de Dios, como lo vemos en el presente. Vemos en Lucas también que hay otro llamado de Jesús. Lucas 15, Lucas 18, 16 dice, mas Jesús llamándolos a los niños dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y como vemos, la niñez que empieza desde los 6 hasta los 11 años. ¿Por qué? Porque de esa edad ya un niño ya tiene conocimiento de lo bueno y lo malo, y nadie le enseña,
¿Por qué? Porque la maldad está en cada uno de nosotros. Ya venimos, nacemos y eso lo vamos desarrollando en el crecimiento. Entonces Dios aquí hace un llamado también a los niños. ¿Para qué? Para que estos también conozcan que hay un Dios y que contra Él es nuestros pecados y que todos nos arrepintamos. De 6 años en adelante ya tienen conocimiento de lo bueno y de lo malo. Vemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, vemos ahí una revelación en el juicio final y vemos que Juan ve lo que vendrá, el futuro nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y termina diciendo en el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos grandes y pequeños ante el juicio de Dios. Por eso es que Dios nos da instrucciones de instruir al niño en su camino. Hace Dios mismo el llamado para los niños, el llamado a los jóvenes para que todos, en todas las edades, que ya tenemos conocimiento de lo bueno y lo malo, reconozcamos nuestro pecado ante Dios y vengamos a arrepentimiento en Cristo Jesús. Muchas personas dicen, yo voy a buscar de Dios cuando tenga 80 años, 100 años, sin saber que el día de mañana puede morir, ¿no? O Cristo viene, nadie sabe el día ni la hora. Por eso es necesario estar preparado, porque no sabemos en qué momento la muerte nos va a sorprender, ni tampoco sabemos en qué día viene Cristo a levantar a su iglesia. Por eso es el llamado a acordarnos de nuestro Creador. Cuando te acuerdas y reconoces quién es tu Creador, quién es Dios, venimos a arrepentimiento en Cristo Jesús para vida eterna. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo de Dios, que convence de todo juicio de pecado, abra vuestro entendimiento y que todos reconozcamos que contra Dios es nuestro pecado. Romano 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero vemos que Dios muestra su amor, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que tú y yo tengamos esa oportunidad de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.